Bienvenida al doctor Carlos Morelo para hablar un poquito acerca de todo lo que estamos viviendo en estos días, porque también él ha hecho muchas declaraciones en torno a los relevamientos, ¿no?, que hace el ISEPSI, a datos concretos, además que se tienen de lo que está pasando a nivel nacional y también en nuestra provincia, y sobre todo teniendo en cuenta el incremento en el costo de vida, ¿no? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Mabel? Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, recién hablamos de que el clima por ahí tampoco ayuda al clima en relación a la temperatura, ¿no? y todo lo demás, pero obviamente debe haber una suerte de descontento y también una suerte de desesperanza en mucha gente, ¿no? Sobre todo la gente que esperaba que este cambio sea un cambio que los favorezca. Sí, estamos viviendo una situación económica, social, que es complicada, seguramente está aumentando la pobreza, está aumentando la indigencia, la inflación no se detiene, la inflación del mes de abril-mayo ha sido altísima, la de mayo fue arriba del 5%, venimos en un proceso de aumento de los precios que hace que la situación económica en cada familia se dificulte. ¿Cuánto tenemos de acumulado, digamos, en lo que va de este año que está relevando el ISEPSI? Mira, de mayo a mayo tenemos un 36%. Ajá, o sea, de mayo a mayo. En los últimos 12, Sí. 12 meses hemos tenido un 36% de inflación, una cantidad que desequilibra cualquier tipo de economía, no solo la economía familiar, sino también la economía estatal. Vos imaginate que un gobernador, un intendente hace un presupuesto teniendo en cuenta que la plata vale para hacer tantas obras y después un 36% más los costos, imposible. Y después, desde noviembre hasta ahora, hemos tenido un salto muy fuerte en diciembre de la inflación, que ha llegado al 16%, arriba del 16%. Después se había sostenido estable en enero, febrero, y a partir de ahí 1,5%, 3% y 5,5%. O sea, este plan de frenar la inflación y de llegar al 25% anual con los índices que tenemos, imposible. Bueno, vos decías que esto tiene que ver con un deterioro de la economía familiar, ¿no? Los que más sufren, o sea, el gran impacto, si bien esto termina afectando a todos, obviamente las pequeñas y medianas empresas han sido muy afectadas por todo esto, eso genera también que se pierdan fuentes de trabajo, eso impacta directamente en las familias, o sea, hay como un efecto dominó, ¿no?, lamentablemente, de lo que está ocurriendo, y no sé cuál ha sido la apreciación que ustedes tienen en este trabajo barrial, porque si hay algo que ustedes han hecho siempre es también mantenerse trabajando, digamos, en la calle y, bueno, en permanente contacto con la gente, ¿no? Mira, la percepción, recién hablaba con Ignacio Palaric, que es el coordinador de Libres del Sur en Salta Capital, y me contaba que entre jueves y viernes hubo asambleas barriales en 45 barrios. Y me decía que, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos en los cuales el vecino o la vecina venía y te planteaba, mirá, necesitamos que esa calle la arreglen, que esa calle la asfalten, necesitamos el cordón cuneta. Eso existe, pero la principal preocupación de los vecinos ahora pasa por la alimentación, el trabajo y la inflación. O sea, todas causas vinculadas a la economía. Lo del trabajo tiene que ver con que el trabajador informal ha visto cómo ha caído su trabajo. Aquel jefe de familia que hace changas de albañilería o de jardinería ha visto reducir sus ingresos, porque si alguien antes lo llamaba una vez al mes, ahora lo llama cada 2 meses, ¿viste? Y después el trabajador formal, hay muchos trabajadores formales que han perdido su empleo. En el último periodo, ayer leía algunos informes de las cámaras empresarias, 45.000 empleos menos. Eso se suma a los entre 70 y 100 que hubo en los 3 primeros meses de gobierno de Mauricio Macri. O sea, estamos en una situación en la cual el principal temor del vecino pasa por saber si al mes siguiente va a tener trabajo o si va a tener para alimentar y sostener a la familia todos los días. Hace mucho que no se vivía algo como esto. ¿Pensás que esto genera un clima de incertidumbre? O sea, decís que en general estamos pasando por esto, no saber qué es lo que va a ocurrir, porque bueno, la verdad que la economía ha pegado como un giro grande en los últimos meses y obviamente las certezas que uno podía llegar a tener se han ido disipando, ¿no? Sí, no hay certezas.
Y no hay certezas para una familia, mucho menos certeza hay para alguien que quiere invertir dinero en una actividad productiva. Entonces esa lluvia de dólares para inversiones que auguraban para el segundo semestre quienes integran el gobierno nacional, no va a ser ni una lloviznita seguramente, porque ante este clima de incertidumbre económica, vos en tu familia decís, a ver, voy a hacer esta inversión que tenía pensado, claro. voy a pintar la casa, ¿no? Y vos decís, no voy a pintar. Y hablar la construcción, viste que uno Claro. siempre necesita ampliar, remodelar, bueno, la gente que por ahí tenga unos ahorritos más, si quiere invertir en un terreno, Claro. o con miras de edificar, o sea, hay como muchas cosas que se han ido, te frenás, ¿no es cierto? De alguna manera sí, frenándose. Te frenás, y vos imagínate eso a gran escala, una gran empresa que dice, bueno, voy a llevar 2.000 millones de dólares a la Argentina a invertir, mira este panorama y dice, no, si no sabemos cuánto va a ser la inflación, no sabemos qué va a pasar, cuáles van a ser las reglas de juego, así que lamentablemente uno mira para adelante y quiere ver esperanza, quiere ver la luz al final del túnel de la que habla la vicepresidenta. Que no me gusta igual como metáfora porque decíamos el otro día, o es un tren que te va a chocar o no sé, o te estás muriendo. Igual, de todas maneras, es más parecido a lo del tren, ¿no es cierto? Esto porque uno ve para adelante la economía y a diciembre vos no decís, a ver, bueno, esto va a estar todo solucionado. Claro. No es que uno pida soluciones mágicas al gobierno, ¿no? Porque lógicamente ningún gobierno puede resolver todo tan rápido. Pero el gobierno de Macri generó muchas expectativas para el segundo semestre. Sí. Nos dijo, soporten todas las medidas dolorosas que vamos a tomar. Yo el 1 de julio estaba feliz, yo pensaba que iba a cambiar ya mi se vida. venía todo, claro. y no... toda la estructura económica y todos los números nos dicen de que se vienen 6 meses muy difíciles y los primeros meses del año que viene también, porque no es que todo es culpa de lo recibido, ¿no? No es que todo es culpa del gobierno anterior. Bueno, porque también esa historia se está queriendo instalar, ¿no? De que Sí. de alguna manera, digamos, la dura herencia está golpeando esta primera parte de la gestión macrista, ¿no? Sí, pero no es todo, está bien. Los números que dejó en la economía el gobierno de Cristina fueron desastrosos, fueron malísimos, ¿no? El déficit fiscal, la inflación. Pero este gobierno tomó medidas que agravaron ese cuadro. Por ejemplo, el dejar de cobrarle impuestos a grandes empresas como las compañías mineras o reducirles impuestos, incluso dejar de cobrarle impuestos a algunas áreas de las exportaciones agropecuarias, eso te genera que el Estado percibe menos dinero. Sí. Y dijeron, bueno, el Estado tiene que funcionar con esa cantidad de dinero, previendo ese dinero. ¿De dónde lo vamos a sacar? Se lo vamos a sacar a las clases medias, a los sectores más humildes, le vamos a aumentar las tarifas. Entonces, a ese cuadro que ya era grave, estas medidas económicas lo agravaron aún más. Vos imaginate, te llega una factura de gas de 1.500 pesos, 2.000 pesos, como ha pasado acá en Salta. Yo he visto, sí, he visto Eso, más de 2.000 pesos, sí, ¿no? En familias que pagaban 3.000 370 pesos, por ejemplo, en la factura anterior. ¿Qué haces? Claro. ¿Cómo haces? Porque no es que te está sobrando plata y vos decís, bueno, te enojás y vas y pagás los 2.500, 3.000 pesos. No, tenés que dejar de consumir cosas, tenés que dejar otros gastos que son necesarios en tu familia. Además también me puse a ver, me puse a analizar si el consumo había sido excesivo para ver si en realidad tenía alguna relación. Y no, era un consumo normal, digamos, de meses muy fríos. Y si lo comparás, bueno, duplicaban obviamente lo que es el consumo de verano, Claro. pero son cifras exorbitantes, Sí. ¿no? Lo que se está pagando. Y bueno, y esas medidas son de este gobierno, no son del gobierno anterior. Repito, la herencia fue fea, fue difícil, había un montón de cosas por corregir, pero hay medidas de este gobierno que han agravado el cuadro. Aumentar las tarifas, dejarle de cobrar impuestos a sectores que pueden pagar impuestos y cobrárselo a quienes usan esa plata para el consumo, han hecho que caiga el consumo. Entonces esa rueda del consumo interno que genera trabajo, que genera producción, se ha ido estancando, porque vos antes tenías esos 2.000 pesos que ahora lo tenés que pagar en gas, ibas y los consumías en ropa, en alimento, en lo que sea, ¿viste? Sí. Y eso genera movimiento en la rueda económica. Ahora ese movimiento ya, el mismo INDEC, ahora en el último informe, ya ha aceptado de que estamos en una economía en recesión, o sea que no hay movimiento económico, Claro. está todo planchado.
Y si vos además ponés una tasa de interés altísima, como puso el Banco Central, que llegó al 39%, ahora está en el 32%, vos no incentivás a que nadie invierta. Claro. Están viniendo inversores de afuera, pero a hacer especulación financiera, metiendo la plata en el banco y llevándose la plata con los intereses. Claro. Entonces, esa rueda mágica del consumo, que en parte fue un acierto el kirchnerismo, ahora se ha frenado. Y eso lo estamos viendo. La economía está estancada. Vos salís al centro el día antes del Día del Padre y no era la gente mira, ¿viste? La gente mira mucho, sale, todavía da su ronda, pero no compra. No compra. Y bueno, porque también vos tenés que estar guardando a ver cómo van a llegar los impuestos, si te va a alcanzar para cubrir los gastos mínimos de tu canasta básica de alimentos. Claro. O sea, hay un montón de cosas que tenés que prever antes de decir, bueno, no sé, me compro un suéter nuevo. Claro. Y bueno, y eso es toda una rueda, ¿no? Vos a ese caso puntual de vos que dejás de consumir, que no vas y te sentás en una confitería, lo multiplicas por un montón y es un montón de plata que ha salido de la circulación y está yendo a pagar la factura del gas. Así que hay un montón de medidas económicas propias de este gobierno, repito, que han agravado el cuadro y que no te plantean hacia adelante esa lluvia de inversiones. Vos imaginate un empresario que tiene 3.000 millones de dólares y dice, voy a ir a la Argentina a invertir en una actividad de riesgo como la minería, o voy y la pongo en el banco y me llevo el 32% de interés anual. Claro. Bueno, voy y la pongo en el banco. Claro, me quedo más tranquilo y ya sé que tengo... Totalmente. Y las inversiones, o sea, la especulación fiscal, financiera, no genera trabajo, no genera movimiento, o sea, estamos en una situación fea. Como siempre, espero que el gobierno nacional entienda esta situación y dé un vuelco a su política económica para que lleguemos a un fin de año un poquito más cercano a ese futuro venturoso que ellos decían al que nos llevaban. Totalmente, esperemos que así sea. Carlos, como siempre, clarísimo, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. ¿Cómo va tu trabajo dentro del Ministerio de Gobierno? Bien, trabajando en las líneas que te comentaba la otra vez, que tienen que ver con fortalecimiento de derechos, empoderamiento. Estamos trabajando con mujeres, con jóvenes, estamos trabajando en escuelas, abordando distintas temáticas que van desde la violencia de género hasta los jóvenes y la participación política. Hemos decidido desde el Ministerio de Gobierno abrirle las puertas de nuestro ministerio a los jóvenes para que vengan y nos digan todo lo que tienen que decir y cuáles son sus expectativas y qué piensan ellos que tienen que ser prioridades del Estado. Así que bien contentos trabajando. Qué bueno esto, sobre todo porque, bueno, si algo hay que hablar también de lo que había pasado con el kirchnerismo era la vuelta a la juventud de la política, ¿no? Y ahora es como que está todo más despolitizado, bueno, detrás del globo es como que se esconde también esta cuestión del vacío de ideas y de discusión, ¿no? Totalmente, y además que te muestran como... Eso es la política, López tirando los bolsos con dólares, ¿no? Y eso no es la política, es una partecita mala que entre todos y todas nos tenemos que encargar de erradicar de la política, sacar de la política a esa gente. Pero no tenemos que hacer que nuestros jóvenes que habían empezado a participar se desanimen porque hay malos ejemplos. Me hace acordar mucho a cuando yo estaba en la facultad, en la universidad, y uno veía a Menem en Ferrari y vos decías, bueno, la política es una porquería porque llegan los corruptos y qué sé yo. Bueno, no hay que dejar que nuestra juventud se desanime y hay que fomentar la participación haciendo fuerza para que esos malos casos vayan a donde tienen que ir. Si son presos, si tienen que estar presos, que vayan presos, pero que la participación política es fundamental, sobre todo en una situación como esta, en la que muchas familias tienen que optar entre seguir mandando a su hijo a la universidad o comer todos los días. Bueno, más que nunca hay que participar en política, opinar y tratar de generar una corriente de opinión pública que le haga ver al gobierno nacional de que muchas de las cosas que está haciendo afectan duramente a la vida familiar. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, que Mabel. tengas un excelente día. Nos vamos a la pausa, ya volvemos.